que saben distinguir lo bueno de lo malo, la noche del día, la tolerancia de la grosería, la democracia de la dictadura, la transparencia de la impudicia, la verdad de la mentira. Porque si hubo una campaña que derrochó millones de dólares, es la campaña de la señora candidata de Correa. Solo había que entrar a YouTube y cada canción en YouTube tenía 4 o 5 interrupciones para una campaña absolutamente sucia, grosera, torpe, sin sentido. Y acabo de ver un video del señor Correa donde más o menos dice, despreciando al votante ecuatoriano, diciendo lo que la culpa es de los electores, que son ignorantes, que no saben qué hacer. Le voy a dar ya una respuesta en esta semana al señor Correa. Yo creo que hay muchísimas razones que justifican una derrota apabullante del correísmo, porque fíjese usted que la derrota es mucho más amplia de la que tuvieron en el 21 y en el 23. Y un movimiento populista que depende de un caudillo enfermo, esquizofrénico, cuyo problema ya no corresponde, como he dicho yo, a la sociología, tampoco a la psicología social, sino a la psiquiatría, porque es enfermo de odio, tiene un problema profundo que probablemente sus raíces se extienden a la niñez o a varias generaciones de su familia, como dice este famoso libro escrito por 2 comunicadoras respetables, el séptimo Rafael. Entonces, este populismo lo seguiremos teniendo mientras este sujeto enfermo por el poder siga viviendo. Y en vez de tener una actitud democrática, decente, de altura, que cuando usted pierde lo primero tiene que hacer es revestirse de serenidad y de aplomo y reconocer el triunfo y respetar a los electores y formular los mejores augurios para la democracia. Esta señora dice, porque está loca, que no reconoce su amiga la señora Sheinbaum, que es un poco la González de AMLO en la Argentina, perdón, en México, igual, y este simio, y con todo el perdón, con esta especie de animales tan maravillosos, este simio de Maduro, con un discurso tonto, despreciando a la democracia ecuatoriana y al gobernante que hemos elegido la mayoría de los ecuatorianos. Mi querido Ramiro, comienzo con una frase que aprendí muchacho, joven. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y ese desprecio que usted ha dicho de tal persona le cae atrás, porque el Ecuador eligió y ha elegido las 3 últimas veces, las 3 últimas elecciones, a buenos mandatarios, independientemente si les fue bien, tuvieron una real buena elección, ya 3 veces, ya, porque no tenían todo el Estado, porque no eran dueños de todos, porque usted cree, pues como todos sabemos, que con un CNE de Juan Pablo Pozo y de todo, nunca hubiéramos podido ganar, solo hubieran ganado ellos. Entonces, los pueblos, nuestro pueblo tiene un mandatario que se merece, y eso a mí me parece positivo, en primer lugar, de mi cosecha. En segundo lugar, y esto es una observación, usted mantuvo una campaña muy vívida, con mucha ironía fina. Nosotros acá hicimos nuestra parte, pero no fuimos militantes, esa es la gran diferencia. Nosotros militamos en el Ecuador, no tuvimos un partido político. Lo que no queríamos es ser Venezuela, no queríamos ser Nicaragua ni Cuba, queríamos ser siendo el Ecuador y un mejor Ecuador. Desde ese punto de vista, ¿usted piensa y considera que aparte de la votación, el Ecuador, mi querido Ramiro Rivera, tiene camino? Sin duda que lo tiene, sin duda que lo tiene. Este voto de legitimidad que le hemos concedido a Daniel Noboa tiene enorme relevancia. En una reunión el domingo con observadores internacionales que me habían invitado a una reunión,
alguien al final de la noche me decía cómo explica que el correísmo en vez de subir bajó de la primera a la segunda vuelta. Le dije, es sencillo, porque ellos estaban habituados a manipular los procesos electorales, a aprovechar el control, las juntas provinciales, las papeletas, los centros de cómputo, donde habían asesores venezolanos y cubanos, sobre todo en la provincia de Manabí. Y entonces le decía que en la elección pasada de la primera vuelta se produjo un fenómeno que el sistema informático se paralizó desde las 6:50 de la tarde hasta las 7:10 de la noche, es decir, 20 minutos. Y en 20 minutos el sistema provocó una caída de 6 puntos para Noboa y un incremento de 4 puntos para la señora de Canuto, es decir, la candidata González. Y entonces, creo que, como usted dice, estoy de acuerdo, esta fue una campaña cívica, una campaña que la manejó la ciudadanía, que fue mucho más de la estructura reciente, embrionaria o precoz, que tiene ADN y que debe tener, Dios quiera, futuro y que se fortalezca como parte del relevo generacional de la política ecuatoriana, e hicimos una comunicación no parcializada, sino una comunicación comprometida. Yo prefiero un periodismo no aséptico, porque la neutralidad no existe en tiempos de crisis, sino un periodismo comprometido. ¿Con qué? Con los valores de la democracia, con el pluralismo, con la tolerancia, con la transparencia, con las gloriosas libertades que conquistaron antes la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, es decir, con aquel patrimonio doctrinario del liberalismo que es parte constitutiva de los cimientos sobre las que se erigen las repúblicas y las democracias. Aquí se dirimió la disyuntiva entre preservar la democracia para el futuro o enterrarnos en el infierno de una dictadura y de un régimen de oprobio como el que existe, digamos que en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Eso es lo que pasó. Creo que los 4 años que tiene Daniel Noboa son una gran oportunidad. Los países no cambian de la noche a la mañana. Lo que pasa es que desde el lunes hemos amanecido optimistas, tranquilos, sin zozobra, sin preocupación, pero está en manos de todos los ecuatorianos, de la comunicación social, de los liderazgos, de los gremios, de la gente que pueda emitir una opinión y sobre todo de la capacidad que tendrá el presidente de la República para comprender la necesidad de hacer un gobierno sólido, un gobierno abierto, donde busque la mejor gente posible, la más honesta, la más fiable, y no cometer el error que lamentablemente cometió el presidente Lasso, con todo el respeto de que el Ecuador comenzaba en la entrada del mármol del Banco de Guayaquil y que terminaba en la salida del mármol del Banco de Guayaquil. Creo que el gobernante tiene que rodearse de lo mejor que pueda, aunque no sean exclusivamente simpatizantes o devotos o militantes de su partido. La sociedad va más allá. He escuchado el propio diálogo de ustedes sobre la inteligencia artificial y sobre la revolución digital. Los propios partidos están perdiendo su voz de intermediación, porque cada ciudadano para pedir una opinión ya no necesita que haya un partido que lo interprete, solamente tiene que utilizar un móvil para expresar sus pensamientos y sus ideas, donde todos los ciudadanos somos analistas, comentaristas, protagonistas. Entonces, lo que tenemos que es arrimar el hombro, porque la tarea no es fácil. Solo el populismo vende facilidades. La situación económica del Ecuador, la falta de inversión, la gigantesca deuda externa que existe,
un IES que es moribundo y que tiene que rehabilitarse, una pensión jubilar que tiene que mejorar, el sistema energético que tiene que fortalecerse. Hay muchas tareas. Yo creo que el presidente Noboa tiene la oportunidad de pasar a la historia y de evitar los errores que cometieron otros gobiernos de manera deliberada o por omisión o por descuido. Y lo que hay que formular ahora es arrimar el hombro para que el Ecuador avance. Y en el Parlamento tiene que construir un consenso mínimo para todas las reformas jurídicas que sean necesarias y para las enmiendas o reformas constitucionales que constituyen un imperativo para que el Ecuador avance. Tocayo, qué gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Gracias. Aplicando a su capacidad de síntesis un poco para que todos nuestros compañeros podamos preguntar, de los pocos que dijo, mejor dicho, el único que dijo en esta mesa de diálogo que era posible que en una segunda vuelta alguien saque menos votos fue este servidor. Segundo, yo creo que es hora de dejar los adjetivos. Dentro del mismo equipo de la revolución hay gente sensata que a primera hora salieron a reconocer los resultados y fueron los representantes de las dos provincias más grandes de la patria. Tercero, el presidente Noboa tiene que reconocer que también hay un 44% del país que no piensa como él y que los adjetivos jamás van a ayudar a la reconciliación entre un sector y el otro sector. ¿Cómo entender este efecto si también quienes a veces hacemos opinión pública utilizamos los mismos adjetivos que van denostando a otras personas, aunque se los merezcan? No digo que no se los merezcan, pero digo que ese probablemente ya no es el lenguaje que debemos de utilizar, porque la campaña paró el domingo y el país empezó, no el lunes, pero el nuevo país con un presidente ya no de transición, sino de ejercicio pleno y contundente, con una vicepresidenta que ya la tiene a su medida para que pueda ayudarlo a gobernar, pueda hacerlo, porque también fuimos testigos de muchas cosas que en el camino no terminaron ayudando a una comprensión exacta del ejercicio completo del poder. La pregunta, ¿cuál es la participación que debe de hacer tanto la oposición cuanto el ciudadano de a pie para que el éxito del presidente Noboa esta vez sí sea el éxito de la patria? Bueno, yo creo que en su pregunta está la clave de la respuesta. Primero, la polarización implica la crispación y toda la historia de la política ecuatoriana ha sido la historia de una política llena de amargura, de confrontación. Con el advenimiento de la revolución digital nos hemos inundado del insulto, de la descalificación y de la adjetivación. Discutimos las personas y no los temas. Eso es verdad. El principio que rige la democracia es el principio de la mayoría. El presidente Noboa tiene la mayoría. Sin embargo, como usted inteligentemente lo ha dicho, hay un 44% de la población que también somos ecuatorianos. Y un gobierno no gobierna solamente para quienes han votado por él. Un gobierno tiene que hacerlo para todos los ecuatorianos, en función del bien común. Entonces, este sí es un mensaje pertinente. Abrir las puertas a la racionalidad, mayor espacio al diálogo y a la interlocución, mayor capacidad para comprender la verdad que puede existir en el otro lado, para construir un país en el que el eje, el procedimiento y la dinámica sea el diálogo, los acuerdos, la conciliación y los consensos. Buenos días, Mauricio Salem, como el gusto siempre de poder conversar con usted como referente de la política nacional. Y en este sentido yo tengo una sola pregunta. Si usted pudiese darle la asesoría, que la experiencia, que las canas son importantes para el nuevo Ecuador, porque no significa que por ser parte de la historia uno es malo, es simplemente que tiene más experiencia y puede favorecer la toma de decisiones. ¿Qué le recomendaría al presidente en función, primero, de su gabinete y segundo, de lo que hoy escuché al ministro de Gobierno decir que la prioridad era una asamblea constituyente, de la cual estoy de acuerdo porque vivimos una constitución irreal,
a la medida de otra realidad y que es la que el país no escogió. Eso puntualmente, Ramiro, un abrazo y siempre un gusto poder saludarlo. El gusto es mío, mi querido Mauricio. Bueno, en algún momento se puso como antípoda de la política la juventud frente a los viejos, los jóvenes frente a los viejos. Y ese no es el problema. Usted en los jóvenes tiene gente honesta, pero también corrupta. Y en los viejos tiene gente manchada, pero también limpia. De tal manera que hay que recoger la energía de la juventud, la sabiduría moderna de la juventud y también combinarla con la experiencia y con el patrimonio moral que pueden tener muchos ecuatorianos. Le he escuchado al señor ministro un mensaje que me parece pertinente de apertura. Tenemos que dejar de pensar que el que está en la esquina o al frente es un enemigo. No, es alguien con quien podemos discrepar, pero no perder la capacidad de diálogo. El presidente es un hombre inteligente, preparado, y supongo que tendrá todas las herramientas como para advertir lo que es necesario para el país. Yo digo, le tengo cierta reserva a la denominada Asamblea Constituyente. Creo que el único país de América Latina que nos gana en constituciones es República Dominicana y después Venezuela. Le ganamos a Bolivia. Tenemos 21 constituciones sin que usted tome en cuenta las declaraciones de independencia de Quito, de Guayaquil, de Cuenca y de Loja antes de que se articule la República del Ecuador y cuando éramos simplemente parte del departamento del sur de la Gran Colombia o de la Nueva Granada. La constituyente implica una consulta popular donde la gente diga sí, vamos a la constituyente. Otro proceso electoral para elegir a los constituyentes y una tercera consulta popular para avalar y aprobar lo que han aprobado los constituyentes. Una constituyente o una constitución buena no la hacen quienes en una coyuntura puedan ganar las elecciones, porque puede ganar el mejor caudillo de la esquina, que probablemente no sabe si constitución se escribe con C o con K. Los países que han tenido éxitos han sido aquellos que elaboran un proyecto, que discuten los temas, porque así como usted, para erigir un edificio tiene que pedirle a un ingeniero estructural, a un ingeniero sanitario, a un ingeniero eléctrico, a un ingeniero que sepa de energía para construir el edificio. También en materia jurídica usted tiene todo un trabajo de complejidad de lo que se llama de la ingeniería o de la arquitectura constitucional. Hay gente muy valiosa y es el momento entonces que empecemos a pensar qué hacer con una nueva constitución. Por darle una idea, ¿qué hacemos para simplificar el sistema de partidos? Y ahí no hay mucho que inventar. Probablemente poner un umbral de representación como lo tiene Alemania y España y donde funciona. Por ejemplo, ¿qué hacemos para no tener alcaldes de minoría? ¿No será posible incorporar una segunda vuelta para alcaldes y prefectos? ¿No será posible, a lo mejor, aunque sea impopular, discutir si las prefecturas son útiles o son inútiles? O sea, hay que discutir temas profundos. Hay que discutir temas como, por ejemplo, la estupidez que tiene la Constitución ecuatoriana. Solo otra constitución en el mundo tiene tal estupidez. La Constitución del Congo, donde usted pone el derecho a la resistencia. Es decir, es una locura. Usted pone el derecho a resistirse al ordenamiento jurídico y normativo que establece la Constitución. Es como que usted diría en su medio de comunicación: apruebo el derecho a la resistencia para que la secretaria, la comunicadora o el colega, cuando le dé la gana, no vaya a trabajar porque ejerce su derecho a la resistencia. No,
Una sociedad no funciona así. Es por eso, mi querido Ramiro, que yo sí creo que debería modificarse esta Constitución garantista, modificarse estas barbaridades que existen dentro de la Constitución, que lo único que nos llevan es lo que usted acaba de decir, a tener una Constitución que permite que los asambleístas, que son quienes erigen las leyes de nuestro país, que fiscalizan, solamente puedan tener 18 años para ser asambleístas. Tiene que haber un mínimo, y eso no restringe la capacidad de ser electos, sino más bien le da realce a cada una de las posiciones que los ciudadanos podremos optar siempre y cuando cumplamos con requisitos. En todo caso, será un tema a discutir en los próximos meses. Esperamos que si se da el caso sea rápido, para efecto de ya ver al Ecuador adelante lo más pronto posible. Un fuerte abrazo, mi querido Ramiro, y estaremos siempre conversando como siempre. Le doy paso a Javier, que tiene más inquietudes. Gracias, Mauricio. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, un gusto saludarlo. Bien, bien, gracias. Vea, ¿sabe cuál fue el problema de este país? Haberlo nombrado, entrevistando al innombrable. Ese fue el problema del país, le dieron mucha importancia. Y entonces la gente comenzó a tomar fuerza. Hoy estamos envueltos en eso. Cuidado que esta clase de caudillos no mueren. Esta clase de, entre comillas, líderes no mueren, políticamente hablando. Fíjense lo que pasó con el peronismo en Argentina, con Fidel en Cuba. Se sigue hablando de Fidel Castro. Entonces, debe ser otra la forma de combatirlo. Y yo creo que sí coincido con Mauricio Salem y con lo que usted ha planteado de una reforma profunda. Para mí debe desaparecer esa Constitución. Yo no soy experto en juridicidad, pero créame que como ciudadano común y corriente lo siento así. ¿Qué hacemos frente a lo que tiene como reto el actual mandatario ecuatoriano? Esa es la gran pregunta que debemos hacer los ecuatorianos. Y usted ha señalado, hay que arrimar el hombro, sí, pero que se deje de arrimar a otros sectores, sino que gobierne con los que realmente necesitamos cambiar el país. A mí esa asamblea, perdóneme la expresión, como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, mi querido doctor Ramiro Rivera, dejen de joder a los gobiernos, trabajen. Y si no trabajan, que el pueblo entonces les exija lo que tienen que hacer, fiscalizar y legislar, pero no fiscalizar para llamar cada 2 días a un ministro que no lo dejan trabajar. Así no se puede hacer país. Y yo ya estoy cansado, después de tantos años, de ver tanto gobierno, tanta miseria política en este país que nos ha permitido salir adelante, doctor Rivera. Yo comparto ese criterio. Tener en el Parlamento gente a veces cuasi analfabeta, porque el empobrecimiento del Ecuador no solamente es el empobrecimiento de, digamos, aunque redunde, de la pobreza social. El peor empobrecimiento es el empobrecimiento que ha tenido la calidad de la política. Pero hay una frase que ustedes mismos lo dijeron hoy día, en este momento. La representación es el espejo de una nación, pero también es parte responsable de una representación mediocre quienes seleccionan a los candidatos. Si los seleccionas por criterios de incondicionalidad, de fiabilidad, de confianza absoluta, irá cualquier mediocre. Si lo seleccionan de conformidad a la capacidad, a la seriedad, a la deliberancia, a la probidad, a la preparación, a la actitud, a la aptitud para que sean buenos parlamentarios, usted puede tener una mejor representación. Yo en esto quiero ser un poco optimista. Primero, porque el gobierno tiene 66 legisladores. Segundo, porque me parece que varios legisladores que vienen de movimientos pequeños provinciales tendrán la suficiente sensatez de acercarse. Vea, no voy a dar nombres, pero el otro día recibía yo la llamada de un amigo dirigente y me decía, hay varios legisladores de tal organización política que quieren acercarse y conversar. ¿Por qué? Porque quieren arrimar el hombro, porque están cansados de que la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento sea un vínculo solamente de obstrucción y de bloqueo, porque no le bloqueamos al gobierno, le bloqueamos al país. Y entonces habría que tener la confianza
de que con la inteligencia y la experiencia que tiene el presidente Noboa, haga y coloque puentes de entendimiento. No será posible entenderse en todo, pero por ejemplo, en un paquete de reformas a la Constitución, donde eliminemos, por ejemplo, esa porquería del Consejo de Participación Ciudadana, es posible. De poner dispositivos para que haya filtros de calidad, de probidad, de veeduría, de calificación y de seguridad para los dignatarios de los órganos de control, si es posible. Si es posible, si hay una mano dura contra la corrupción, porque no es que el corrupto malo es el corrupto que está al otro lado y que es mi adversario, y que el corrupto bueno sea el mío porque es mío. No, la corrupción es mala, venga de donde venga. Y ese sí es un llamado de alerta, una luz intermitente que habrá que prenderle en el Ecuador. La lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra la contaminación que tienen las mafias, porque la gente es vulnerable al poder del dinero. La tarea es difícil, pero hay que arrimar el hombro, hay que apoyar al gobierno y hay que desear que el presidente tenga éxito. Totalmente. Si él tiene éxito, el Ecuador tendrá éxito. Sin duda alguna, doctor Rivera. Gracias de mi parte, le mando un abrazo. Le voy a dar paso a Cecilia Adroit para que continúe con el diálogo. Doctor, qué gusto saludarlo. Completamente de acuerdo y aplaudo sus palabras que buscan al final del día el éxito del país, la unidad del país. Pero hoy tenemos un Ecuador que, a pesar de que Revolución Ciudadana ha ganado por 3 veces consecutivas, mantiene 67 asambleístas y 48 alcaldías al día de hoy. ¿Cómo va a poder gobernar Daniel Noboa? ¿Cuál debería ser la estrategia de Daniel Noboa para tener gobernabilidad con este escenario? Yo creo que la gobernabilidad en el Parlamento, Cecilia, no va a ser difícil. Primero porque para que el gobierno tenga mayoría absoluta de los 151 no es difícil. Yo creo que con una gestión política de apertura, de diálogo sobre la mesa, no por debajo de la mesa, el gobierno antes del mes de mayo ya podría tener la mayoría y una composición plural en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el correísmo tiene que estar en el Consejo Administrativo de la legislatura. Es decir, en la distribución del poder al interior de la Asamblea hay que demostrar tolerancia y apertura. Segundo, apelar al sentido de la responsabilidad. Tercero, tenemos que hacer un exhorto a los gobiernos locales a que no pueden vivir solamente de la asignación del gobierno central. No es posible que haya alcaldías que tienen presupuestos de $1 millón y que se gasten ese $1 millón más en las fiestas cantonales, con licor, con tarima, con bailarinas, con cantantes y con orquestas. Hay que exigirle algunos parámetros de eficacia a los gobiernos locales para que el gasto de la administración tenga un límite y para que haya una mayor banda ancha para la inversión. La crisis del Ecuador es tremenda y no la podemos superar si solo esperamos del Ejecutivo. Tenemos que exigir una actitud positiva, propositiva del Parlamento, pero también de las élites. El mundo empresarial tiene que comprometerse con la política, con el crecimiento y con el desarrollo. La política importa, aunque ella a veces nos repugne y aunque ella a veces apeste por su podredumbre o por su mediocridad. Entonces, sí me parece que hay condiciones. Y además un tercero, con esto termino porque a veces tengo la tentación de alargarme y me hago una autocrítica. El correísmo y el caudillismo correísta es un caudillismo que poco a poco se irá desmembrando. Porque a mi juicio el mayor estorbo para el correísmo probablemente es el propio señor Correa. Y hay una nueva generación de liderazgos ahí que tienen que irse decantando, expresando su propia identidad. Y eso se refleja, por ejemplo, en la actitud del alcalde de Guayaquil, de la prefecta del Guayas, del alcalde
de Quito, de la prefecta de Pichincha y de otros alcaldes que han reconocido el éxito y que no le acolitan a una persona enferma y obsesiva en que no tiene capacidad para reconocer que ahora han perdido. Entonces veamos con cierto optimismo de que también la calidad de la política mejore y que tengamos conciencia. Quiero citar a un gran autor, Giovanni Sartori. Él dice que la democracia no es el mejor de los bienes, pero es el menor de los males. Y con esa expresión, él recoge también el pensamiento tan comúnmente repetido de Winston Churchill, ¿no es cierto? Que la democracia es el peor de los gobiernos, con excepción de todos los demás. No hay otra vía que la vía democrática, por imperfecta que sea. Muchísimas gracias, doctor. Le paso la entrevista a Jaime, que tiene más inquietudes. Sí, doctor Ramiro Rivera, un placer tenerlo por acá. La verdad es que hay conceptos muy claros en sus expresiones y sobre todo qué pasa en el Ecuador. Sí me preocupa y quiero regresar al tema de la constituyente porque esa es una promesa de campaña de Daniel Noboa y mirando las posibilidades es el 444 de la Constitución que le permite a él solicitarlo. Pero como usted bien lo dijo, primero las reglas, o sea, él pone las reglas y quienes pueden ser elegidos para esta Asamblea Constituyente, pero eso tiene que ir a consulta popular. Es decir, primero el pueblo tiene que decir que sí y luego de que hago el trabajo y cambio la Constitución, tiene que ir de nuevo al pueblo para que apruebe la Constitución. Ese es el mecanismo. Eso puede tardar entre 1 año a año y medio, si no estoy mal en mis números. La pregunta es, en estos momentos, ¿es aconsejable cambiarla o no? Porque realmente es un problema, es una camisa de fuerza que no permite que las cosas en el Ecuador sean o fluyan. Realmente hay que cambiarla. Hay muchos que dicen eso. ¿Usted qué piensa al respecto, mi querido Ramiro? Probablemente hay que buscar un camino intermedio, porque usted tiene lo primero, un primer capítulo que es la enmienda. Segundo, la reforma, digamos que agravada, en donde tiene que ver el Parlamento, reforma que no altere la estructura de la Constitución. Y tercero, la constituyente. La Constitución que nos dejó Correa es la Constitución que tiene los mayores candados de todas las constituciones del mundo. Ni siquiera Pinochet colocó tanto candado, porque en Chile fue posible una reforma constitucional donde reformaron como 125 artículos durante el gobierno de la Concertación Democrática y la presidencia de Ricardo Lagos, entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Y aún la Constitución vilipendiada de Pinochet fue gracias a la Comisión Ortúzar, donde estaba lo mejor que tenía Chile en materia de entendidos, en materia constitucional, que elaboraron una especie de borrador. O sea, aquí hay mucho constitucionalista maduro y joven que son enormemente valiosos y que tienen que aportar. Pero si usted en materia constitucional le deja a 60 o 80 personas que ni siquiera han abierto un libro en materia de derecho político, que no conocen la historia, la jurisprudencia, ni la complejidad de las instituciones, no vamos a tener sino un nuevo aborto de una nueva constitución. Perdón que lo interrumpa, doctor, perdón que lo interrumpa, pero eso que usted está diciendo que es importantísimo, que los asambleístas constituyentes tengan la experiencia, tengan justamente lo que usted acaba de decir, pero eso depende del Ejecutivo, porque él puede mandar justamente cómo y quiénes serán elegidos, es decir, puede decir 24 uno por provincia y que tengan estos requisitos, mayor de 80 años, un ejemplo, ¿no? Que sea abogado, etcétera, etcétera. Eso depende exclusivamente del Ejecutivo. Pero la pregunta es si realmente vamos a alcanzar a hacer ese cambio o si realmente es necesario. Yo le devuelvo con otra inquietud y con todo respeto. La primera, porque siempre escucho de que hay que pedir requisitos y que por aquí, que por allá. Pero hay un principio constitucional universal, el derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir y de ser elegido. Si usted me pregunta, ¿qué constitución del planeta tiene condiciones
de pedir grados académicos para ser candidato, yo le digo, ninguna constitución del mundo. La única constitución que pide que sean bachilleres es la de Chile. Pero además, usted sabía que casi el 80% de los asambleístas, de los últimos que ha tenido el Ecuador, han tenido tercero y cuarto grado de educación. Tampoco es una garantía, porque usted con 6 meses y un sábado pueden darle un doctorado o un masterado en cualquier universidad de garaje de algunos países de América Ramiro, Latina. solamente hacerle un paréntesis en ese punto que es importante. Yo entiendo el tema del derecho a elegir y ser elegido, pero para ser presidente de la República existe otro requisito, que es tener 35 años de edad como mínimo, y se pueden establecer mínimos. La constituyente es una elección particularmente especial. Se pueden establecer requisitos mínimos, no se puede decir que sean 18 años, porque es lógico que un estudiante que sale del colegio no tenga la capacidad de poder visualizar cuáles constitucionalmente los requisitos que se requerirían para un nuevo Ecuador. En ese aspecto yo sí creo que es posible no coartar el derecho a elegir y ser elegido, pero para un proceso constituyente sí se pueden establecer requisitos, como es el de presidente de la República, porque si fuera eso, también cualquier persona de 18 años podría ser presidente. Así es, no, totalmente de acuerdo. En materia de edad es absolutamente posible. Por eso, en los regímenes de bicameralidad, para el Senado se pedía por lo menos 35, 40 o 45 años de edad. Y Senado viene precisamente de latín de la senectud, es decir, de la vejez, de la mayoría de edad, porque era la cámara de enfriamiento, la cámara donde no había pasiones, la cámara de revisión, que era cernir o filtrar lo que la pasión de la cámara baja lo aprobaba. Esa es, por ejemplo, una idea. A lo mejor el Ecuador necesita ya un sistema bicameral, probablemente sí. ¿Necesita reformar el sistema electoral? Probablemente sí, porque un sistema electoral de la proporcionalidad, claro, le da a usted más representación a la diversidad, pero le coloca más obstáculos a la gobernabilidad. Es decir, en temas de ingeniería constitucional hay mucha complejidad, muchísima complejidad. Le digo, yo por ejemplo me considero un experto en materia legislativa, pero me considero experto porque estudié 2 años y medio en la Complutense de Madrid exclusivamente el problema del Parlamento y el problema del derecho a la palabra del parlamentario, que aquí se conoce como inmunidad y que en el mundo entero se conoce como el principio de la inviolabilidad. Es decir, solo esa materia le da a usted en bibliotecas que puede encontrar 500,000 o 2,000 libros solo sobre ese tema. Claro. No digamos de 100 o 200 instituciones jurídicas que pueden inscribirse e incorporarse en el texto constitucional. Clarísimo, doctor. Tampoco quiero ser pesimista. No quiero ser pesimista. Hay que salir adelante. Esperemos que así sea, doctor. La verdad es que todos pensamos que debe existir ese cambio en el Ecuador, y ese cambio empieza por nosotros mismos. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene la despedida y probablemente las palabras del cierre de esta entrevista. Adelante, Eduardo. Mi querido Ramiro, agradecerle por el tiempo, la amabilidad, los conceptos, pero sobre todo por el manejo fino de la ironía, llamando a tener realmente el civismo, la inteligencia, que todos nosotros compartimos. La verdad que es una mesa, que usted es un entrevistado que deleita al entrevistar, pero no solamente por la capacidad, sino también por el contenido, porque hace razonar, y con las preguntas, a su vez de contestarlas bien, hace razonar y nos hace ver a todos, como nosotros creemos que el Ecuador, hay un Ecuador posible, que hasta hace una semana muchos dudaban que no iba a estar, pero que hay un Ecuador posible. Le mando un abrazo y que tenga una bendecida Semana Santa, querido Ramiro. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo con ustedes aprendo. Y nosotros con usted más. Y admiro a periodismo como ustedes y de otros medios que son periodismos críticos, deliberantes y reflexivos, y que ayudan a madurar a los ciudadanos ecuatorianos, entre ellos estoy yo.
Muchísimas gracias y una buena Semana Santa. Lo mismo para usted. Gracias. Muy bien. Ahí estuvo Ramiro Gracias. Rivera.